Si no sabes qué miércoles es, ¿qué vas a hacer? Una tolerancia geométrica. Puedes decir, si esto es A, esto es concéntrico a A en 0,01. ¿Sabes esto? No. Así te va a venir en el plano. Y aquí te va a decir, o te va a decir así. Aquí podrían decir. ¿Sabes eso? No, ingeniero. Así te va a venir los planos. Yo solamente voy a enseñarte cómo calcular este diámetro en elementos. Pero si solo te doy eso, tienes que colocar todo esto. Si no sabes. Entonces tienes que llevar dibujo, ¿no? ¿Tenemos que llevar o no? Sí. ¿Qué significa cada uno? Esto, por ejemplo, significa bruñido. Dice aquí, primero, esto es un ajuste dimensional de apriete M5H6. Significa agujero único. Seguramente el rodamiento va a venir con posición H. Entonces tienes que tornear esto para terminar en M5. Esto de aquí, ¿qué te dice? ¿Sabes qué? Deja una tolerancia. Esto tienes que terminar en un cromado. Un cromado y con un bruñido. Después de bruñir, cromar. Pero antes de eso, tiene que tener un tratamiento térmico, un templado. Y para hacer el templado, tienes que dejar en 0,3 de sobredimensión antes del 50. Es decir, antes, el primer paso es dejar en 50,3. Después de eso, segundo paso, hacer TTT. Después de eso, todavía puedes colocar aquí un N4. 3 después decir un N4 significa rectificar. Y finalmente, en cuarto paso, hacer el bruñido. Hacer un bruñido. Y finalmente, en el quinto paso, hacer el cromado. Eso te está diciendo. En orden de procesos. ¿Entiendes? Esto tienes que entender tú, que esto te está diciendo, primer paso haz esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto. Y esto te está diciendo además, ¿sabes qué? Por otra parte, te está diciendo que esto tiene que ser, esto o estos dos tienen que ser concéntricos con esto. Entonces te está diciendo cómo debes tornear. Esto está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que tornear entre puntos de una sola vez, porque si no, no vas a poderlo. Porque si tú haces de un solo lado, luego le das la vuelta, jamás vas a poder hacer una concentricidad. Entonces está diciendo, ¿sabes? Entre puntos, para que los tres sean concéntricos. La máxima desconcentración puede ser por 0,01, porque si esto gira a 10.000 RPM, es un pequeño desconcentración entre esto y esto. ¿Qué va a hacer? Va a vibrar. ¿Y la vibración qué produce? Fatiga. No. No. La desconcentración no produce fatiga. Produce otro tipo de falla.
que se llama resonancia. Por vibraciones. ¿Qué generan? Vibraciones. ¿Sabes? ¿Has escuchado de resonancia? No mucho, ingeniero. Disculpa que te haya tomado como ejemplo. Te estás sintiendo cojuda, ¿no? Sí. Y bien que te sientas así. Para que no te digas, mierda, tengo que estudiar. La resonancia. Bueno, todo esto vamos a explicar después. O sea, simplemente es para darles un sopapo y decirles, ¿saben qué? Están aquí. O se ponen las pilas, están cagados. La fatiga es cuando las tensiones varían. Las tensiones son alternativas. Por ejemplo, si aquí hay una fuerza F y esto gira, entonces esta parte está en tracción, compresión, ¿no? Cuando gira esto de aquí, cero, tracción, cero, compresión, cero, va a cambiar de tensiones. Entonces eso produce fatiga. Y ese dimensionamiento es diferente. Hay que dimensionar a la fatiga. ¿Sabe eso o no? No sabes. Tienes que llevar. Tienes que aprender. Porque todo gira lastimosamente en mecánica. No puedes salir sin saber fatiga, Guita. No puedes salir. Porque todo gira. Y arriba de 300 RPM se debe considerar la fatiga como una falla, como un criterio de dimensionamiento. Pero arriba de 5.000, 3.000 RPM, no solamente hay que considerar la fatiga, sino las vibraciones que puede producir por el desbalanceo que hay. Y eso no produce el rompimiento del eje, sino de todo el sistema. ¿Cómo es eso? ¿Qué tiene la vibración? Tiene que ver con la frecuencia natural y la frecuencia de excitación. Digamos el motor que está a 300, son 1400 RPM, ¿no? ¿Verdad? Ese tiene 1000, significa que por cada minuto hay 1400 veces cambia de onda. ¿Está claro o no? Bueno. Esa es la frecuencia natural, la frecuencia de excitación. Es la frecuencia externa. Ahora, cada material, cada cuerpo en el universo tiene una frecuencia natural de vibración. Tiene una frecuencia natural de vibración. Que normalmente son grandes. Así, digamos. Pero si la frecuencia natural de vibración es así, no coincide esta onda con esta. Entonces no pasa nada. Funciona normal. ¿Está claro o no? Pero en el momento que esta frecuencia natural coincida con esto, con la frecuencia de excitación, la amplitud, esto se llama amplitud, ¿no ves? Sí. La amplitud de la onda hijita tira para el infinito. Se hace mierda. Nosotros una vez hemos hecho así, una molina, estamos haciendo así. Ha empezado ya, haga la prueba. Ha empezado. Se ha hecho mierda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando están funcionando a 10.000, arriba de 3.000 RPM, es probable que coincida esa frecuencia de excitación natural con la frecuencia de excitación. ¿Está claro? Entonces, en ese caso sí hay que, ¿cómo evitamos? Si digamos esto está aquí y esto está aquí, ¿el desbalanceo va a ser mayor o no? ¿La vibración va a ser mayor o no? Sí, entonces si va a ser mayor, puede ser que su frecuencia sea chiquitita y coincide con esto. Para que esa frecuencia sea larga, entonces tiene que ser lo más concéntrico posible aquí. ¿Para qué? Para que esta onda se vuelva larga así. ¿Entendió? ¿Entendió o no? Por eso es que las bombas, los ventiladores, todas se balancean. ¿Tú has hecho balancear tus llantas alguna vez? No.
Nunca no saben hacer balancearse. Las llantas de los autos van y te lo balancean. Porque si no se... Es por eso. Entonces, todo eso tienes que considerar aquí. Se dimensiona a la resonancia. Hay un método de cálculo para dimensionar este eje a la resonancia. ¿No? Simplemente es el criterio de decir, a ver, si está girando a 10.000 RPM y hay otro eje que está girando a 20 RPM, en este de 20 RPM, ¿será importante la resonancia o no? No. No. Entonces, ¿necesitamos colocar esto? No. Porque colocar esto significa que estás encareciendo el proceso enormemente. Porque, mira, tienes que ir con una delicadeza, tienes que tornear. Pues si está 520 RPM, estás hueveando. No existe nada de eso. ¿Se entiende? Entonces eso se pone en el momento de dibujar, se toma en cuenta la vibración, o si va a existir o no va a existir. Pero si no sabes un carajo de qué es, ¿qué vas a poner? O sea, la tolerancia, ay, cada caso. En una mesa, era una mesa así. Por eso nadie, ya no me, hoy día ya nadie me pone de tribunal. Una mesa así. Me han tirado aquí, digamos, eran 1000 H6. No. 1000 H6. Esto es, cuando estamos hablando, las tolerancias máximas son de más o menos 0,02 centésimos. Son entre micras, ¿no? 0,3 micras, 0,0302. Imagínate en 1000, en una mesa. En esta mesa, bruja, es necesario que tú, o sea, ¿le va a afectar a la función si es más o menos 2 centésimas de milímetro? No. ¿Le va a afectar o no? No. Si lo pones, ¿está haciendo bien o mal? Mal, porque ¿cómo vas a fabricar? Mira, a ver, fabrica con 2 centésimas de milímetro esta mesa. ¿Se puede? Mira, ya no seas pelotudo. ¿Cómo vas a fabricar esto con 2 centésimas de milímetro? Imagínate, un albañil, ¿cómo haría? ¿No veo o no? Es que no sabes un carajo. ¿Y después cómo comprobar? ¿Y después cómo mides? Las centésimas solamente con un micrómetro, ¿no? ¿Hay micrómetros de este tamaño? No. Entonces no seas pelotudo. No te lleven proyectos de grado así. ¿Así quieres ser? No. ¿Así quieres salir? No, ingeniero. Entonces, tienes que estudiar. Mucho. Vas a llorar. Estoy seguro que vas a llorar. Muchos van a llorar. Porque no vas a poder. No puedo. Tienes que poder, hija. Yo sé que vas a poder. Te va a costar, pero vas a poder. Si te dices, voy a poder, vas a poder. Es jodido. Entonces, no puedes poner tolerancia. No es colocarle nomás. Tienes que pensar cómo va a fabricar. Primero, ¿a la función sirve? ¿Le afecta a la función? No. Si le pones esa tolerancia, estás encareciendo el producto, ¿no? Sí. Por supuesto. Es la mesa más cara del mundo. Pues qué mierda. ¿Para qué? Para escribir. Ay, que seas huevón. ¿Me entiendes? Entonces no es ponerle nomás. Entonces, puta, fuera. Es que me ha aprobado. Ingeniero, usted nomás algunos. Me estará valiendo. ¿Sabes qué? Tus otros docentes me estará valiendo. No te puedo aprobar esto. No, ¿sabes qué? Trae mi carta, no, por razones personales, no puedo seguir con esta. Vaya.
que se busque otro tribunal. De otro. Una caja reductora. Pero desde el principio, una caja reductora. Así. Estaba haciendo una caja de engranaje. Entraba 20 HPs y salía 40 HPs. Esto es una caja mágica. El ingeniero me aprobó mi tribunal. Puta, ¿quién es tu tribunal? Ya sé que el día se ha jubilado. Tal persona. Que venga, y te pido, tranquilo, dice que la soy. A ver, ni sé lo que está hablando. ¿Cómo puede entrar? ¿Cómo? No, yo he construido. Puta mierda. Y voy. Bueno, no quiero saber más. Y estos son conceptos claves. Número 4 menos 4 tengo que afirmar. Tiene que ser de acuerdo, si no, un brujo te voy a descontar a vos. Y esto es concepto. Ustedes manejan auto, ¿no? Manejan moto. La gran mayoría no. Moto, por lo menos. Bueno, hay, por lo menos en el auto hay primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿no? ¿Sabes, brujo? No. No, ingeniero. ¿Moto? No. Nada. ¿Bici? Sí. Bueno, bici con caja. ¿En cuál tienes más potencia? ¿En primera o en quinta? En primera. En primera. Entonces, en primera. Todos en primera. Cositas. No, ¿cómo? La potencia que es. El auto, la energía, ¿qué energía consume? Gasolina. ¿Ves? Es gasolina. Entonces, la cantidad de gasolina que entra por unidad de tiempo, esa es la potencia. ¿Y quién controla? El acelerador. Cuanto más profundo haces, entonces entra más gasolina por unidad de tiempo. ¿Está claro? Ahora bien. Entonces, supongamos que tienes 20 caballos con el acelerador en fondo en primera. ¿Está claro? O estamos yendo en quinta. En quinta mejor. Con el acelerador a fondo estamos yendo en quinta. Cuando llegas a la subida, con el acelerador en fondo, ¿subes en quinta? No. No. Pero el acelerador está a fondo. ¿La potencia es la misma o no? Si estoy yendo con el acelerador a fondo, ¿la cantidad de gasolina por unidad de tiempo está entrando lo mismo o no? Sí. Pero no puedo subir la subida. ¿Qué hago entonces? Reduzco a primera. Con el acelerador a fondo, ¿sube o no? Sí. Sube. ¿La potencia es la misma o no? Si el acelerador está a fondo en primera y en quinta, ¿es la misma o no, bruja? Sí. Olvídate de esa bolada, atendé. Si el acelerador está a fondo en primera y en quinta, ¿la potencia es la misma o no? Fíjate, la cantidad de gasolina por unidad de tiempo es el acelerador a fondo. Si en primera y en quinta tengo el acelerador a fondo, ¿la potencia es la misma o no? Sí. Sí. ¿Por qué subo en primera entonces y no en quinta? Ah, esto es constante, ¿no? Es que la potencia mecánica es momento torsor por velocidad angular dividido 75. Y esto tiene que ser constante. Entonces, cuando voy en quinta, ¿cómo es la velocidad? ¿Alta o baja? Alta. ¿Y la fuerza es? Baja. Cuando voy en primera, ¿puedo ir a 100 km por hora o no? No. No, ¿qué hago? Bajo y esto sube. Entonces, ¿qué varía? El momento torsor. ¿Me entiendes? No. La potencia es la misma, es más, disminuye, ¿no? Porque por el rozamiento que hay entre los engranajes, entre los ¿verdad o no? ¿Está claro o no? Sí. Entonces, ¿tú crees que puede haber una caja que entre 20 HP y salga 40? ¿Una caja de cambios? ¿Puede haber o no? ¿Sí o no? No. Puta, realmente es. No, pues es para sacarse. Y así hubiera salido si no te decía eso ahorita, bro.
Seguro que hubiera salido esto. Oh, está bien, no. Por eso tengo que darte esto. Y hay un capítulo de esto. ¿Cuál era su argumento del docente que dijo que él había hecho? Entonces, ninguno se he arrojado mi gorrita. No, está bien, háganlo nomás ustedes. Entonces, qué mierda. ¿Qué vas a hacer contra eso? Politiqueríos. Después otro que lo estaban probando también. ¿Dónde está para volver? Ahí, así, caja. Y van a ver, ustedes había estamos haciendo un anecdotario, pero esto es de los proyectos de ahora porque ya no soy más tribunal. Porque una vez igual otro tutor viene así a comprar de grado, era básicamente era para hacer tizas en esa época, eran tizas todavía. Entonces esto era huecos aquí, en fierro fundido, bien, estaba fierro fundido y todo esto. Y aquí abajo había hecho los huecos, así, ¿no? Huecos. Entonces aquí se ponía el yeso y entraba ahí, dejaron que solidificaba. Y aquí venían unos cilindros para que entraban justamente aquí, ¿no? La agujerita, para expulsar. Aquí entonces, y esto estaba montado sobre un eje excéntrico. De tal manera que cuando este giraba, bajaba y cuando este subió, botaba. El mecanismo era macanudo, bonito. Pero esto era también fierro fundido. ¿Cierto? Y esto era aluminio, para que no se oxide, porque es muy oxidante, mucho óxido. Aluminio, es tetoncito de aluminio. Y cuando veo así, soldado esto aquí, ¿no? Se puede soldar aluminio. Pues, eso no funciona. ¿Cómo no funciona? Ingeniero, porque ya había probado los otros dos y tenía que era el último. Esto no va a funcionar. Porque, ¿cómo soldar aluminio con hierro fundido? Si eso se suelda, ¿no? ¿Cómo vas a soldar? Puta, no, pero ya me han probado. Me vale un carajo lo que te hayan probado los demás, eso no funciona. A ver, ¿cuánto funde el aluminio? 670. La fundición, 1100. O sea, y para soldar tienen que fundir ambos. Entonces, si le pones a 1100 para que funda la fundición, el aluminio ya se ha hecho agua, pues a esa temperatura, mierda, qué cosa, ya se agua ya se ha vuelto. Y si le haces a 700 para soldar el aluminio, al acero ni le ha hecho cosquillas. ¿Se entiende, no? Sí. Esto has llevado bruja en tecnología, que no sabes un carajo. Se llaman materiales disímiles. ¿Cómo? Mierda, nada. Manda una nota, sabe que no quiero ser más tribunal. No me pido nunca más mi nombre. Me voy a cagar. Hay algunos que se animan, que lo he reventado, de hecho. Ingeniero, pero ya me han probado. Tienes dos cosas. Yo te lo firmo la carta, renunciando. O la otra es que tú hagas lo que yo te voy a decir y vas a aprender. Pero unos 3 meses más te vas a quedar. Se ha quedado 3 meses más y aprendes. Pero empezó casi de ser. Entonces, no sé si es el modelo. Me imagino que es el modelo de evaluación. No creo que los docentes no les hayan enseñado. Yo creo que sí les enseñan. El modelo de evaluación es una cosa. Esto lo escrito, se copian, están saliendo un carajo. Yo esta escuela, esto lo he sacado de esto. Yo he estudiado en Argentina. En Argentina, por eso acá, en Argentina es el mismo método.
durante todo un año, y era todo anual, durante todo el año das 2 exámenes escritos, ¿no? Sobre problemas. ¿Okay? Eso solamente te habilita para dar el examen final. Se llama regularizar la materia. Tienes el próximo, durante todo el próximo año tienes que rendir la materia, es decir, el examen final. El examen final es oral, con 3 tribunales, 3 docentes ahí del área. Tú dices, ahí en enero, en julio y en septiembre. Entonces tú vas y dices, voy a dar estas las 6 materias, tienes que aprobarlas las 6. En ese año. Entonces tú vas, y cuando entras, sacas el bol. Te dan el bol, sacas el bol. Tema 3. Y tienes que empezar. ¿Cómo va a dar esto? Es que ahí el tribunal te va preguntando, y esto, tienes que hacer. Por eso los ingenieros, cualquier ingeniero que salga de Argentina es un cabrón. Porque hay evaluaciones. En cambio aquí, perdón, están parados. Después otro. El dibujo ya. Era para un servidor, no sé qué. Bueno, la cuestión era así era, ¿no? Y así, con agujeritos así. Bueno, entonces, él divide. Aquí pone la altura, aquí dice la altura tantos, y para el diámetro hace así, para los agujeros hace así. Así, ¿sí? Y pone así. Y pone, dice aquí, diámetro media pulgada. Y dice 30 grados. Otra vez todo, pues yo siempre soy la última. Todos se habían aprobado ya. Digo, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo vas a fabricar esto? Esto es ingeniero. Primero, cuando tú estás acotando, tú tienes que decir cómo vas a fabricar y una vez cómo vas a medir después. Bruja aquí te está diciendo que primero hagas esto, sin esto, así, cilindres, y después que agujerees a 30 grados cada uno. Del centro. ¿Y el centro qué es? Es hueco. Mira, ¿dónde va a estar el centro en el hueco? ¿Dónde mierda vas a encontrar el centro? ¿Entiendes, no? ¿Entiendes o no? ¿Cómo en el centro? ¿Qué mierda? ¿Dónde vas a poner el compás? O finalmente ya dice, alguno te mama, dice, ingeniero, ya está, ahí está. Tal como usted me ha dicho. Ahí está. Ok, tienes que comprobar. A ver, comproba. Medí. ¿Puedes medir? ¿Cómo? ¿Qué mierda vas a poner al aire en un hueco? ¿Cómo vas a ver si cumple o no cumple los 30 grados? No. Mierda. No. Bueno. Tienes que pensar eso. ¿Cómo es esto? Es con pasos. Esto se mide así, así, así. Si se dice así, ¿sabes qué? Haz así. Cuando está en el plano tienes que decir primero de aquí cuánto y de aquí a aquí cuánto. Y el paso entre estos cuánto, más o menos tanto. Paso. Entonces así se hace. Entonces tú me dices el paso y el paso. Este paso no se modifica por más que dobles. El paso entre estos vas a poder medir.
Esas cosas que son básicas, básicas. Pero ahora, ¿de dónde sale todo esto? ¿De dónde viene esta exigencia? Cuando yo me fui, yo he hecho una especialidad en España en fabricación de elementos de máquinas. Era un capo, hijita, yo porque ya daba elementos de máquinas. Era un capo en callar los diámetros. Pero en dibujar, en fabricar, todo esto que te están diciendo así, estas cosas me han sacado la mierda, me han humillado en dibujo. Pero me han humillado. De ahí es el lema que me decía, ¿sabes qué, Guido? Antes de acotar, piensa cómo vas a fabricar y luego cómo vas a medir. Antes de colocar una tolerancia, primero ve si es necesario o no es necesario y además cómo vas a fabricar y cómo vas a medir. Si no, no lo pongas. Esos conceptos. Nunca les he enseñado así o sí. O tal vez sí, pero no se aprendió. Todo eso te voy a pedir tú. ¿Estás dispuesta? Sí. Te voy a sacar la mierda de ti. Ahora, te voy a decir, a ver, vos, grupo, vos. Son en grupo, ¿no? De 3, mínimo, máximo 6. Y ya es 3 y 40. Mínimo 3, máximo 6. Está tirando de los 3, uno se tira fuera todo el grupo. Fuera todo. Ya bueno. De los docentes que dan tecnología, ¿no? Y recursos, pero ¿ya están aquí todos los de los dos grupos ahora? en Porque teoría, es el segundo grupo, ¿no? en teoría están llegando. En teoría deben estar todos. ¿Cuántos se han aprobado en verano? Porque dice, ninguno de estos, levanta la mano el que ha hecho en verano. ¿Nadie quiere levantar? Digo, todos están los 100 que se han tirado supuestamente o todos han aprobado. No. Aquí no hay ningún El verano repite. que hemos pasado se inscribieron como 110, 115 al principio. Yo les dije, este verano es para los que están repitiendo, que tienen conocimiento, porque la materia y el avance de ti había sido 3 cuadernillos y presentaciones más. Entonces he mostrado y les he dicho es esto. Y si ustedes aceptan el reto, los que primera vez se están inscribiendo a estudiar todo esto, no tengo problema, pero yo dudo que todo esto aprendan en 3 semanas. Y aparte de que muchos toman 2 materias, no solamente una, eso más. Entonces, antes que termine la clase, llegaron a 65. ¿No? Cierra la puerta. Cierra la puerta. Han llegado a 65, de ellos hemos ido siguiendo por temas. Los primeros 5 de así, dando exámenes así. Bueno, entonces estábamos haciendo aquí, más que una evaluación, estábamos haciendo una evaluación más o menos de cuál es la formación y el aprendizaje con el que están llegando acá. Y hasta ahorita nos hemos dado que en dibujo no sabe un poquito, ¿no? No sabe. No sabe un carajo. No sabe, dibujo no sabe, Augusto Vélez no sabe. Ni por si un caso. Materiales no saben un pito. Tratamientos térmicos no saben nada. Nada. Y tratamientos térmicos es muy importante porque es la forma de cómo, las formas de cómo uno puede mejorar algunas propiedades de los materiales, la tenacidad, la dureza. Y conceptos también de, a ver, ¿qué es tenacidad? ¿Qué es tenacidad? Vos. Es la capacidad de soportar golpes. Muy bien. ¿Vos? ¿Qué es abrasión? Tú sabes el de atrás. Es el desgaste entre 2 materiales, uno duro y uno blando. No. ¿Qué es abrasión? Es el desgaste de un material al entrar en contacto con partículas abrasivas, una fricción. ¿Qué diferencia hay entre abrasión y fricción? Sí, usted ya sabe. Tú. Sí. ¿Qué diferencia entre fricción y abrasión?
mencionas los materiales, no existe la abrasión. ¿Y qué es abrasión? Compañía. Es el desgaste de los superficial del material. ¿Vos? A ver, abrasión. Bueno, esos conceptos son claves, ¿no? Dilatación térmica, ¿qué es? Es cuando un material se expande. El calor se expande o se contrae, ¿no? Eso específico, ¿qué es? Y así. Uno tiene que dominar primero las propiedades mecánicas, porque en función de esas propiedades mecánicas uno va a poder establecer a los materiales qué ventajas tienen en relación a estas propiedades mecánicas. Por ejemplo, si yo tengo un elemento de abrasión, ¿qué es la abrasión? La abrasión no es otra cosa que el desgaste de un material a través de otro material blando, pero que en su interior tiene partículas muy duras. Duras. Por ejemplo, ¿cuál es más duro, el acero o el ladrillo? El ladrillo capote. El acero. Porque la dureza ¿qué es? ¿Qué es la dureza? La resistencia al desgaste por fricción o a la penetración. Entonces, cuando tú cortas con una sierra mecánica, un ladrillo, se corta fácil, se entra, ¿no ves? Pero no has llegado a la mitad y se queda sin dientes tu sierra. ¿Por qué? Si es más duro, por abrasión. ¿Por qué? Porque el ladrillo, si bien es un material blando, pero tiene partículas de sílice muy duras, más duras que el acero. Entonces lo come. Bruja, ¿qué es más duro? ¿El agua o tu pie? Fíjate en la resistencia, la penetración. ¿Quién penetra? ¿El agua al pie o el pie al agua? El agua, bueno, el pie al agua. Entonces, ¿cuál es más duro? El pie. El pie. Pero si hay pirañas, se lo come tu pie. Sí. ¿Está claro o no? El agua con pirañas, eso es un material abrasivo. ¿Está claro? En cambio, el desgaste el desgaste por fricción es el desgaste por atracción electrostática que hay entre dos superficies que se están frotando. ¿Está claro? Entonces se desgastan entre ellos. Pero no es por partículas duras, sino tienen por la atracción que existen entre ellos debido a que tú frotas. ¿Está claro? Ahora bien, ¿cuál de estos requiere más dureza para resistir a la fricción o a la abrasión? ¿Cuál debería ser más duro? ¿El que está sometido a fricción o a abrasión? Abrasión. Porque entre acero y acero, ambos tienen más o menos la misma dureza. Pero entre acero y sílice, ¿no? Y sílice, en la escala de Mohs, el acero está más o menos por el 5, 4, 5. La sílice, el corindón, esos están en el 6, 7, 8, el diamante está en el 10. Entonces, mucho más duro que el acero. Entonces, si un material, un acero, una pieza va a estar sometida a abrasión, necesita más dureza que si está a fricción, ¿o no? ¿Ha entendido o no? ¿Cuál es más desgastante, la fricción o la abrasión? La abrasión. Entonces, el material que tú vas a utilizar si está sometido a abrasión tiene que ser muy duro, ¿no? ¿Qué tanto duro? ¿Qué tanto duro? Para eso tienes que dominar la escala de Brinell o de Rockwell. Tienes que dominar, caray. Entonces, de mediano porcentaje, bajo porcentaje, medio, alto, ¿hasta cuánto de Rockwell tiene? O de Brinell. Con un templado, ¿hasta cuánto puedes llegar? Con un cementado, ¿hasta cuánto puedes llegar?
Y si no, ¿qué otros materiales puedes utilizar? Entonces tienes que dominar. Dominar no solamente, los números. Para esto necesito esto. Para abrasión es arriba de un 50, 60 rojo. Eso ni siquiera puedes lograr. Bueno, medianos porcentajes de carbono no vas a lograr. Tienes que ser de altos porcentajes de carbono. O nitruros. Entonces tienes que dominar. Si vas a estar sometido a fricción, ya necesitas más o menos entre un 30 hasta 40, 45. ¿Puedes lograr templar? Sí, puedo templar. ¿Qué aceros puedo templar? Los de mediano. Pero tienes que dominar. En esa escala tienes que dominar. El aluminio, ¿dónde está en esa escala? No llega ni a los 5 Rockwell, está en 30, 35 Brinell. El Brinell es para materiales blandos, ¿no? El Rockwell para materiales más duros. ¿Por qué el Brinell para materiales blandos? Porque la prueba se hace con una esfera, ¿no? Por supuesto, la penetración de la esfera es más difícil que de una punta. Entonces el Brinell es para materiales más bien blandos. Por eso te dice el aluminio entre 35 hasta 50 Brinell. ¿No? Ya no llega, el Rockwell ya estás en 2, 3, 4. El estaño es 3, 4 Brinell. Entonces ya no llega ni peor. Más blando que hay. ¿Entiendes? Entonces tienes que dominar. El de bajo porcentaje de carbono, ¿entre cuánto está? 10 a 15. Rockwell C. El de mediano, 15 a 20 Rockwell C. El de alto, entre 20 hasta 25. Esos materiales tienes que dominar. Entonces te digo, cobre. ¿Cuál es la principal ventaja y desventaja de cada material en relación a los demás? Tiene las 2 o 3 ventajas que no tienen las demás. Y tiene también desventajas. Por ejemplo, el cobre, ¿cuál es su principal ventaja? Conductor eléctrico. Conductor térmico. Esas son sus dos propiedades, ¿no? Alta conductividad térmica, alta conductividad eléctrica. ¿No? ¿Qué más? Dúctil. Muy dúctil. ¿Qué es ductilidad? La capacidad de ser maleable. Capacidad de ser maleable, ¿no? ¿Qué es maleabilidad entonces? Esas cosas, no me digas que no has llevado, hombre. No me digas que no has llevado. ¿Qué es ductilidad? ¿Quién sabe? Capacidad de formarse en hilos. En hilos. La capacidad de deformarse a través de estirar, de extrusión en hilos. Entonces, ¿el cobre es muy dúctil o no? Sí, porque ves hilos más delgaditos que tu cabello. ¿O no? ¿El fierro fundido es dúctil? Ni mierda, no se puede, se rompe. ¿El aluminio? Es nomás. ¿El acero? Es, pero no tanto. No vas a ver del grosor de un... Entonces es muy dúctil. Esa es la principal ventaja del cobre. Por ejemplo, ¿qué desventaja tiene? ¿Tiene alguna desventaja si no lo utilizaríamos? ¿Qué? Se oxida. Se oxida. El cobre puro se oxida. Por eso es que los cables tienen que venir forrados. ¿Qué otra desventaja? Costoso. Costo, sí, un poco más costoso. Otro. Baja dureza. Dureza baja, digamos, si tiene dureza baja. ¿Cuánto tiene? 30, 40. Rockwell C, que es bajísimo. No resiste al desgaste. No podemos tener una pieza de cobre sometida a desgaste por fricción. Tampoco está nada. ¿Qué otra desventaja? Resistencia a tensiones muy baja. Muy baja. 900 kilos por centímetro cuadrado de resistencia última de la tracción.
Mientras los aceros, el acero de alto porcentaje hasta 10.000, 12.000 kilos por un centímetro cuadrado, bruja, esto significa 12 toneladas un acero. En cambio el cobre no. Entonces ya sé claramente el cobre qué ventajas y qué desventajas tiene. No me importa saber más cosas. Y que además el peso en relación al acero. ¿El acero cuánto pesa? 6.500, 7.000 kilos por metro cúbico. Un metro cúbico, un metro por un metro por un metro, bruja, 7.000 kilos. El cobre, 8.500, 9.000. Es más pesado que el acero. Esas son. Temperatura de fusión, 1080. Más bajo que el acero es 1000, 1350, 1400. Mayor que el aluminio, 670. Esas son de cada material, solo eso. De cada material. Del plomo. ¿Cuál es la principal ventaja del plomo? Resistencia a radiación. ¿Resistencia a qué? Radiación. Resistencia a la radiación, muy bien, por eso se utiliza en estos guardapolvos para sacar radiografías, todo eso, ¿no? Tiene alta resistencia a la radiación. ¿Qué más? Pero nosotros los mecánicos no usamos en eso. ¿Qué se usa? ¿Qué ventajas tiene? ¿Que no tienen los demás? Sabemos que es más pesado, pero ventaja. ¿Por qué es uno de los más pesados? No es el más pesado. ¿Cuál es el más pesado? El tungsteno. ¿Cuánto pesa? 12. 18, 19.000 kilos. ¿Sabes qué significa 19 toneladas un metro por un metro por un metro? 19, por eso, un metro por un metro, 19.000 kilos. Es el más pesado que hay. Su temperatura de fusión del tungsteno. 3.400. Los 3.200 o 3.400. Es altísima temperatura. Resistencia alta a la oxidación. ¿Por qué se usa? ¿En dónde más se usa el tungsteno? De las bombillas, en los filamentos de las bombillas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay luz. Por la resistencia al paso de la corriente. Se calienta y eso ilumina, ¿no? Entonces, si se calienta, se pone al rojo vivo. Si la temperatura de fusión fuera bajo, ¿qué haría? ¿Se fundiría o no? Se fundiría. ¿De aluminio puede ser? No. Y mierda, pues ¿se va a fundir o no? Entonces tiene que ser de tungsteno porque pues, son altas temperaturas resiste. En las herramientas de corte, especialmente CNC, ¿necesitamos alta dureza o no? ¿Por qué? Para poder ¿Por qué? porque si no se gastaría muy rápido. ¿Por qué se desgastaría muy rápido? Porque sería menos eficiencia, más duro que lo que estamos hablando. ¿Por qué? No, es por corte. No es por fricción, es por corte, por ángulo de corte. Porque por el corte que se está haciendo, dependiendo del avance de la penetración y de la velocidad de corte, y las Ns son de altísima velocidad, ¿no? Se genera mucha calor al cortar. Entonces, en el punto de corte se genera tanta calor. Entonces, que si la herramienta no tiene alto grado de fusión, se casa, pierde su punta. ¿Podría ser de aluminio? Y mira, se chorrea, pues. De acero de bajo porcentaje puede ser, ni mierda, se chorrea. De mediano puede ser, no, se templa ya también. ¿Qué pasa? Que cuando tú siempre haces un templado y entonces no haces un revenido, si bien agarra dureza, ¿qué pasa? Se vuelve frágil, se rompe. Entonces se casa ya también. Entonces, ¿qué son? Son aceros aliados de alto porcentaje de carbono con tungsteno. Todas las herramientas de corte tienen tungsteno por eso.
tiene alta dureza y tiene alta resistencia a la fusión. Alto grado. Menos la herramienta china ahí. Así es chino. Si es chino, no. Por eso tienes que dominar materiales. Tienes que dominar el plomo. De hecho, ¿por qué usamos en las balas el plomo? ¿Te has puesto a pensar por qué utilizas plomo en balas? ¿Por qué ¿Cuáles son los mejores? ¿Las balas de plata o las balas de plomo? ¿Tú qué dices? ¿Cuál crees que es de mayor, más eficaz? ¿Balas de plata o de plomo? De plomo. ¿Por qué? La plata, conoce la plata, ¿no? Sí. Son brillando. El solitario tenía balas de plata. ¿O no? ¿Cuál es mejor? La plata. ¿Por qué? Mata lobos. Porque la fuerza de impacto. ¿Por qué hacemos balas de plomo? Porque son más pesados. No, claro, son más pesados. La fuerza de impacto es A delta P, ¿no? Sobre el tiempo. Es decir, es la masa por la velocidad 1 menos la velocidad 2 dividido el tiempo de impacto. Si va a impactar, esto supongamos que es 0, entonces masa por la velocidad dividido el tiempo. Y esta velocidad depende de la pólvora que sale. Ambos van a salir con la misma velocidad. Tanto la de aluminio como la de plomo, por el cohete que le tiran. ¿Está claro? Pero el impacto, el tiempo de impacto va a ser el mismo. En todos los dos va a entrar en el mismo tiempo. ¿Cuál va a tener mayor fuerza? ¿Y por qué? Ve aquí. Va a tener mayor fuerza el más pesado. Eso. Por eso es que a los chicos los den con balas de goma. Es la misma pólvora, pero es liviano. Pues, ¿cuál es la ventaja del plomo? Que es pesado. Mejor que el plomo, ¿cuál sería? ¿Balas de qué? De tungsteno. Mierda, como así. Lo traspasas. Se usa para tanques, ¿lo viste? Seguramente, no creo, porque el tungsteno es demasiado caro. Para una sola munición. Exageradamente caro. No creo que... El plomo es por eso. Nosotros hacemos balas, pero tampoco usamos balas. ¿En qué usamos más? En la parte de los electrólisis. El plomo es muy resistente a los ácidos, especialmente al ácido sulfúrico. Por eso es que las baterías se utilizan, los bornes son de plomo. Esas son las que tienes que dominar. El estaño, ¿qué ventaja tiene? ¿El estaño a cuánto funde? 350. ¿El plomo a cuánto? 270. El plomo en tu casa puedes fundir, en tu cocinita. Yo me hacía balas para mi escopete. El estaño 350. Es liviano. ¿Cuál es la principal ventaja del estaño? Es inocuo. No se oxida y no hace daño al ser humano. El plomo también no se oxida. Pero ¿qué pasa? Es dañino al ser humano. En cambio el estaño no. ¿En qué se usa? Soldaduras de electrónica. En soldaduras que más se usa. ¿En qué es lo que más se usa el estaño? En la hojalata. Todas las conservas que vienen por dentro están estañados. La hojalata, ¿qué es la hojalata? Acero de bajo De carbono. muy bajo porcentaje de carbono. Pero que tiene, por encima tiene por electrólisis, tiene una adherencia de estaño. Entonces se llama hojalata. Entonces el uso más en el mundo mayor del mundo del estaño, por eso va a dejar, es en las conservas. Y para nosotros, en la parte mecánica, ¿dónde? Para hacer el bronce. El cobre es blando, y el cobre es blando, ¿no? 35, 50. El estaño más blando todavía.
Pero increíblemente cuando se juntan los dos hacen el bronce y su dureza aumenta. No sé qué mierda, cómo entre dos blancos se juntan y crea un hijo que es más duro. Llega a 70, puede llegar hasta 200 brillen. Fosforado hasta 200. O sea, hasta casi 20, como el acero de bajo porcentaje de carbono. Y se utiliza mucho, por supuesto. Por ejemplo, y ahí dices, a ver, ¿qué ventajas tiene el cobre? Alta resistencia, muy conductor térmico, buen conductor eléctrico, ¿no? Muy buen conductor térmico. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la desventaja? Se oxida. Digo, ¿y qué pasa? Por ejemplo, yo quiero tener un conductor térmico, ¿no? Por ejemplo, una paila, o no sé, necesito un radiador. Un radiador es simplemente un intercambiador de calor, ¿no? Para enfriar el agua. ¿Cuál es el mejor? Sería entre aluminio, acero y todo. ¿Cuál sería el mejor? El cobre, ¿no? ¿O no? Alto conductor eléctrico. ¿Pero qué va a pasar con el cobre? Se va a oxidar. ¿Para qué no se oxide? ¿Qué hay que poner? Estaño. O zinc. Con estaño, ¿qué hacemos? El bronce. Y con zinc, ¿qué hacemos? El latón. Entonces, entre los dos se cuidan. Así tienes que aprender. Eso es lo que tienes que aprender. ¿Por qué? ¿Para qué? Y eso es, ¿qué ventajas? 2, 3. ¿Qué desventajas? 2, 3. ¿Y qué propiedades? Peso y punto de fusión. No más. Pero de todos. Del níquel, del cobalto, ¿cuál es el principal? ¿El cobalto cuánto pesa? 7.000, 7.500, igual que el acero. ¿A cuánto funde? Igual que el acero, 1.200, 1.300. ¿Qué ventaja tiene? Alta resistencia a la oxidación, corrosión. Altísima resistencia. Tanto corrosión al agua como corrosión por ácidos. Alta resistencia. Dureza muy elevada. 60 rocas. Ya sabes. ¿Cuál es la desventaja? Muy caro. No vas a encontrar un material de puro cromo. ¿Cromo es cobalto, he dicho? Sí. No, perdón. Del cromo no vas a encontrar. Entonces el cromo se utiliza como tratamientos superficiales o como aliante de los aceros. El níquel, la diferencia entre el níquel y el cromo es, primero, la dureza. El cromo es muy duro, el níquel no, el níquel es muy blando. Ambos no se oxidan, resistentes a la oxidación. Ambos son brillosos, hermosos, lindos. ¿Cuál es la desventaja del níquel? Dureza mínima, resistencia a tensiones baja y principalmente corrosión a los ácidos. Viene el perro o el gato y le mea y se oxida. Al cromo no. Al cromo le mea, no se corrode, no se oxida. Pero el níquel es barato, el cromo es caro. Entonces, en la rueda de tu llanta, ¿va a ser cromado o niquelado? ¿Por qué? Porque está en contacto de los animales. El perro está meando cada rato. Y segundo, cuando se entra al barro, etc., ¿hay abrasión o no? Sí. ¿Necesitas dureza o no? Sí. ¿Podría ser niquelado esa parte? No. En cambio, tu espejo, ahí adentro, cromado o niquelado. ¿Por qué? Porque no está en contacto. No está en contacto con ácidos, es resistente a la oxidación, corrosión, a la humedad, y es brilloso igualito que el cromo. Y es 10 veces más barato. ¿Se entendió? Sí. Eso es. Tienes que dominar. Por eso tienes que dominar, ¿no? Y
para eso, antes de ver los materiales, primero tenemos que repasar las propiedades mecánicas. Y empezamos con el básico. Ductilidad, que había sido la facilidad de convertirse en hilos. ¿Cuáles son los materiales dúctiles? Los más dúctiles. Cobre, Oro, oro, aluminio. aceros de bajo porcentaje de carbono. Después vamos a ver que todos esos. Pero esa es la capacidad de. Después la ductilidad, maleabilidad. En planchas, por compresión ya también. El otro es por extrusión. El otro es por compresión, maleables, o sea que los aplaste, se vuelven láminas. Aceros de bajo porcentaje de carbono, aluminio, los perfilados, todo eso es maleabilidad. Plasticidad, capacidad de deformarse por cualquier método y quedarse en el mismo lugar, no volver atrás. ¿Está claro? Elasticidad, capacidad de estirarse y volver. Por ejemplo, un resorte, ¿necesitamos que sea elástico o no? Y vamos a ver, ¿podría ser de bajo porcentaje? ¿Podría ser de aluminio? No. ¿El aluminio es plástico o elástico? Plástico. ¿El acero es plástico o elástico? Depende. Si es de bajo porcentaje de carbono, es plástico. Si tú quieres doblar una plancha, por ejemplo, quieres doblar estos de acá son perfilados, ¿no? Por lo tanto han tenido que deformarse. ¿Es de bajo o de alto porcentaje de carbono? De bajo porcentaje de carbono, porque necesito que se queden ahí. El de alto porcentaje, cada vez que sube, la plasticidad disminuye. Entonces, eso es plasticidad, elasticidad, es lo contrario. ¿Está claro? Luego, dureza. ¿Qué es dureza? Resistencia al desgaste. Resistencia al desgaste por fricción, a la rayadura o resistencia a la penetración. ¿Qué escalas hay? Hay varias escalas de medir. La más antigua, ¿cuál es? La escala de Mohs. De Mohs, que clasifica en 10, donde el primero, ¿qué es? Talco. Y el último, ¿qué es? Diamante. El diamante es el elemento más duro de la naturaleza. Antes del diamante, ¿qué es? Corindón. Antes de eso, ¿qué es? Aquí está el corindón, el topacio y el asilis. ¿Para qué te sirve eso? Cuando tú estás siendo rectificados, dependiendo qué material vas a hacer, si por ejemplo vas a rectificar un cementado o un templado, tú tienes que elegir el tipo de piedra en función, va a ser el corindón. Incluso hay piedras de rectificar de diamante, no es diamante natural, es diamante de laboratorio. ¿Cuál es más duro? ¿Una piedra de esmeril o un cuchillo? Una piedra de esmeril. Es más duro. Sí. Agarra, hijita, anda con tu cuchillo, rayalo, se entra. ¿Cuál es más duro? Si te digo que con el cuchillo lo rayas y se entra, deja huella. El que deja huella, ese es más duro. ¿Cuál deja más huella? ¿Quién deja huella? Si yo rayo así, entre el cuchillo y el esmeril, ¿dónde queda la huella? ¿En el cuchillo o en el esmeril? En el esmeril. En el esmeril. Entonces, ¿cuál es más duro? El cuchillo. El cuchillo. ¿Y por qué afilas el cuchillo? ¿En esmeril se afila o no? ¿Por qué afilas? Por abrasión. ¿Has entendido? Esa piedra es abrasiva. Tiene elementos, partículas. Esas partículas son de aquí, de la sílice para arriba. Topacio, corindón, hasta diamante. Fíjate, desde el quinto para arriba están los duros. De aquí para abajo están los blandos. Aquí está el acero, entre cuarto y quinto lugar. Entonces, por encima de estos están todos estos otros. Y por debajo del acero están los demás. Entonces, eso tienes que dominar.
ubicarte. ¿Entienden lo que les quiero decir? Es ubicarse ahí. ¿Dónde estamos? Con el aluminio, el cobre estaremos por el 2, 3. Hoy día no se usa eso, ¿no? En 1700. ¿Hoy qué se utiliza? Rockwell, Brenner, Vickers. Más utilizamos nosotros Rockwell, Brenner. Son mediciones que se hacen en laboratorio, con máquinas. ¿No? Las Brenner con la esfera y otros es Rockwell con una punta cónica. Pues evidentemente es más fácil penetrar con punta cónica. Nos puede medir elementos más duros. En cambio, arriba de un 50 Rockwell C, el Brenner ya ni cagando entra. No hay a escala. Hasta 400 Brenner. Arriba de eso ya no da. Entonces viene Rockwell. Entonces, a veces hay que ser para ubicarse entre Brenner y Rockwell, porque los materiales blandos van a venir con Brenner. ¿Y cómo lo llevo a Rockwell? ¿No? Más o menos solamente es quitarle, en promedio, un poquito más, menos, pero en promedio es multiplicar por 10. ¿Está? Por ejemplo, 120 Brenner sería 12 Rockwell C. ¿Está claro o no? 100 Brenner sería 10 Rockwell C. ¿Está claro? Por ahí, más o menos 10. Pero te sirve como referencia en la vida real, rápido, solamente por 10. Eso te hace ubicar rápidamente. Dice, puta, viene, no sé, algún libro dice 160 Brenner. Diga, 16 o más o menos está dentro de los, como el bajo porcentaje de carbono. Allá te ubicas. ¿Está? ¿Has entendido? Sí. Bueno, después de dureza, ¿qué viene? Tenacidad. ¿Qué es tenacidad? Ya hemos dicho, resistencia a los golpes, al impacto. Entonces ahí te das cuenta, por ejemplo, ¿cuál es más duro? Fíjate lo que te va a ver si te hace. Las arcillas tienen feldespatos y tienen mucho sílice, ¿no? Entonces, ¿una maceta es dura o es blanda? Si está cocida, cuando no está cocida es muy blanda, ¿no? Se entra, ¿no? Pero si la haces cocer, ¿cómo se ve? Duro. La cerámica en realidad tiene una dureza muy grande. Pero más que, por ejemplo, la cerámica, que son estos feldespatos y así, tiene una ventaja muy grande que es la temperatura de fusión. Llega hasta los 3000, 3500 y no se dilata térmicamente. Entonces, si yo voy a fundir acero, mi horno debe ser de acero o debe ser de cerámica. De cerámica. Por eso los hornos de crisol y todos los hornos son de cerámica, donde se va a fundir el acero. Pero si yo voy a fundir aluminio, ¿mi olla podría ser de acero? Sí. ¿Por qué? No de acero de fierro fundido, porque el acero se va a oxidar. Pero puede ser de fierro fundido que funda a 1100. Sí. Porque a 670 ya va a fundir el aluminio. ¿Se entendió? Entonces, para fundir acero, tú no puedes utilizar una olla de fierro fundido, porque el acero funde a 1300 y la fundición funde a 1100. Antes de que se funde el acero, se va a fundir tu olla. ¿Entendió? Entonces, cuanto más duro es, la tenacidad aumenta o disminuye. Primero, lo contrario de tenacidad, ¿qué es duro? Fragilidad. Es la no resistencia a los golpes. Entonces, cuanto más duro es, a ver, si yo le tiro de aquí, bruja, a ver, ¿el aluminio es tenaz o frágil? Tenaz. Tenaz, lo tiras tu ollita y no se hace mierda, ¿no ves? No. Y si le tiras una jarra de cerámica, ¿se hace mierda o no? Sí. Se hace mierda.
¿Está claro? ¿Y cuál era más duro? ¿La cerámica o el aluminio? La cerámica. Por eso, cuanto más duro es, más frágil es. Eso siempre pensá. Si tú estás endurando una pieza, estás fragilizándola. Todo es lógica, no es de memoria nada. Cuanto más vas a endurar, ¿cómo puedes endurar? A través de un templado, ¿no? ¿Qué le estás haciendo? Lo estás fragilizando. Por eso es que cuando en las cuchillas uno está torneando a alta velocidad, uno no... O sea, debes evitar que se temple o no. ¿Cuándo hay un temple? Cuando hay calentamiento y enfriamiento rápido. ¿Está claro o no? Cuando tú estás torneando, sacas el torno, se enfría. Se calienta, se enfría. ¿Sí o no? ¿Se puede templar o no? Y si se templa, ¿qué se va a hacer? Se va a fragilizar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nos conviene que se temple esa cuchilla o no? ¡No! Entonces, ¿qué tienes que colocar? Al acero de alto porcentaje, aliantes que le disminuyan su templabilidad. Ahí está el cobalto. El cobalto principalmente le disminuye su templabilidad. ¿Entendió? El níquel también. Cobalto, níquel. En cambio, ahora, también con la oxidación. ¿Qué es la oxidación? El otro tema. ¿Se entendió eso hasta aquí? No. ¿La oxidación qué es? Es el ataque químico del óxido al acero. ¿Qué es el acero? ¿De qué está hecho? ¿De qué está? ¿Qué componente del acero? Hierro. ¿Hierro y qué? Carbón. ¿Ah? Carbón. ¿Seguro? Sí. ¿Vos? ¿Vos? ¿Y qué más? Fundamentalmente de eso, carbono. Entonces, pero es una historia interesante, linda de este matrimonio. Es una de novela. De novelas estas. Resulta que este matrimonio estaba desde que se creó la tierra, era un matrimonio feliz. Feliz, este mineral de hierro. Felices. Pero no se debía nada. Si tú ves este mineral de hierro, alguna vez van aquí a Changolla, no sé, en los ríos, hay en los cerros, hay minerales que son rojos, normalmente tienen hierro. Pero tú lo sacas, es muy frágil, no sirve para mierda. ¿Qué ha hecho el hombre? No sé si lo ha hecho, no sé si han sido tan pendejos o es que ha sido de casualidad. Que la cosa es que le han metido a este horno. Por aquí le han metido fuego. Y le han metido aquí carbón. Mineral de coque, carbón. Piedras, minerales. Y a otros fundentes, a otras cosas. Lo importante es esto. Una vez que se ha entrado aquí, le ha metido fuego. Entonces este carbono, de aquí ha salido hierro más carbono. La ha separado a este matrimonio el hombre. Y el oxígeno se ha ido de aquí, despechado, en forma de oxígeno. Se ha despechado y se ha ido jurando vengarse. Toda su vida va a intentar vengarse de este desgraciado que le ha dejado por otra mujer. ¿Está? Entonces, este es el nuevo. Bueno, de aquí todavía es. Aquí va a entrar a un alto horno. Después vamos a ver en detalle, porque esto se llama el fierro de primera colada, que tiene arriba del 10% de carbono, que no sirve para un carajo. Y aquí hay que meter todavía unos reductor para disminuir el porcentaje de carbono. Y aquí los hornos eléctricos ya para sacar de acuerdo lo que tú quieres. Bueno, finalmente aquí vienen los diferentes aceros, pero siempre son hierro-carbono. ¿Está claro? Entonces, este oxígeno es la mujer despechada que jura venganza. Y lo va a sacar la mierda al hierro, se lo va a matar la vez que puede.
Entonces, esta nueva pareja tiene que cuidarse del ataque del oxígeno. ¿Y cuándo aprovecha? Cuando este se marea, se farrea, se chupa. ¿Cuándo se chupan? Cuando hay mucha calor. Cuando sube la temperatura, se tira un farrazo de la mierda. Se chupa. Entonces, en ese momento viene el oxígeno, le saca la mierda al carbono, se lo lleva así, pues, mierda, lo despacha, y a este se lo come, lo oxida hasta terminarlo, hasta hacerlo polvo. Pues ustedes han visto una bicicletita en el chapar viejita, mierda, le he hecho polvo está ahí. O la otra es cuando entra a una zona donde hay mucha humedad, donde hay mucho oxígeno. Entonces hay tanto oxígeno, puta, que entre alto, le sacan la mierda al carbono y lo oxidan otra vez. Entonces tú tienes que cuidar. Si tu nuevo motor va a estar sometido a alta temperatura, lo tienes que cuidar para que no se oxide. Si va a estar trabajando en el chapar, en lugares, en el mar, tienes que cuidarlo para que no se oxide, si no de malo se va a oxidar. Entonces, en tu cuchilla de torno, ¿está a altas temperaturas o no? Sí. Si fuera el acero puro, ¿se oxidaría o no? Sí, ¿qué tienes que colocar? Algo que le cuide, mierda, ¿sabes qué? Tengo que contratar unos soldados aquí que nos defienden. ¿Cuál es? El cromo. El cromo. Podemos decir que todo ha sido por un momento de calentura. Por un momento de calentura es el acero. Entonces, tú ya tienes dueño, ¿qué es venir a coquetear aquí? Va a usar a tu marido. Entonces, esa es oxidación. Entonces, tú tienes que ver, por ejemplo, la hornilla de un tesis, el quemador de acero de mediano porcentaje de carbono. El acero, ¿cuál es la desventaja de los aceros? Que se oxida, ¿no? Se oxida bastante fácilmente. A mayor porcentaje de carbono se oxida menos. ¿Está claro? Porque naturalmente, pues, hay que entender a esta pareja. Cuanto hay más porcentaje de carbono, ¿se va a defender más del oxígeno o no? Sí, ¿no? ¿Va a poder pelear o no? Por supuesto. Entonces, cuanto más porcentaje de carbono, la resistencia a la oxidación es mayor o menor. ¿Mayor o no? Hay más que sacan la mierda, pues. ¿Está claro o no? Entonces, a mayor porcentaje de carbono, pero si están chupados a alta temperatura, no, pues, ni aún así pueden controlar, están hechos mierda, les van a sacar la mierda. ¿Está claro? Entonces, hay que tener un valiente, los defensores. ¿Está claro? Pero, si no es tanta la chupadera, va a ser más o menos. Es costoso, pues, contratar a los guardias de cromo. Los cromos son caros, ¿no veo o no? Carísimos. El cromo es caro. Es una farrita más o menos, entre amigos, no va a ser tanto. ¿Vas a contratar o no? No. No los vas a contratar. Entonces dicen, no, vamos a simplemente que vamos a aumentar el porcentaje de carbono. Hasta alto porcentaje de carbono. Pero no va a resistir siempre, porque todavía para la chupa va a ser más o menos que al fierro fundido. Porque el fierro fundido está entre 2.7 hasta 6% de carbono. Ya son altos. Entonces la fundición ya te resiste a la oxidación. ¿Está claro? Entonces, a mayor porcentaje de carbono, la resistencia a la oxidación es menor o mayor. Más carbono, menos. A ver, esa parejita, entender. No hay que dudar, todo es lógica. A mayor porcentaje de carbono, ¿más resistente a la oxidación o no? Sí, pues porque hay más carbono para sacarse la mierda con el oxígeno. ¿Sí? Eso es entonces. Ese concepto tienes que aplicar de acuerdo a la situación en la cual va a trabajar tu elemento de máquina.
un quemador de gas, un quemador de una cocina. Y esto fue un quemador, al parecer era de un horno. Un quemador de horno puede ser debía ser ¿De acero? ¿de acero? Mierda. ¿Sí o no? Se va a oxidar. ¿De qué debía ser? De fundición. De fundición, pues. Uf, no, fuera. Ella me aprobó a mis otros. La mierda que da, fuera, no quiero saber. Fuera. No quiero saber. De hecho, cómprate unas cocinitas ahí que venden hechizas, ¿no? Son de acero de bajo porcentaje con agujeritos. ¿Cuánto te dura? ¿Un año? Se hace mierda. Porque se va a oxidar, pues. Ahora que tú ya sabes, bruja, jamás te compres pues esos con orillitas de cosas. Tienes que comprar, ¿de qué debe ser la hornilla? ¿De qué debe ser? ¿De aluminio? No. ¿De qué debe ser? De fundición. De fundición, pues, de fundición. De fundición. ¿Cuál es la mejor parrilla? ¿De fundición o de acero al carbón? De fundición. Inoxidable. Porque más resistente a la oxidación, no se va a oxidar. En cambio, tu parrilla, ¿qué mierda hacen de 0 a 10 días y tienes que... Es para cada parrilla, tienes que estar limpiando, ¿no? Para más sabor, sí. Puta, yo me he conseguido una vez en el Tantacat, vendí una parrillita de fierro fundido. Puta, digo, mira, un tesoro, ¿en cuánto? Más barato que los otros de fierro fundidos. Pero, puta, carajo, no sé un carajo. ¿Me he llevado un oro o no? No hay, ¿dónde hay parrillas de fierro fundido ahora? Inoxidable, pero igual cuestan Claro, carísimo. inoxidable es caro, ¿no? O sea, un día que la otra es que sea inoxidable. ¿Qué inoxidable? Con níquel, no le vas a poner Bueno, ácido. no, hay. ¿Cuáles hay? Martencíticos. Martencíticos, austeníticos. ¿Cuáles se vas a utilizar? Bueno, después vamos a ver esto. Ahorita estamos viendo por las propiedades primero. ¿Me entiendes? Sí. ¿Entiendes o no? Entonces, a mayor porcentaje de carbono, la oxidación disminuye. La dilatación térmica. ¿Qué es dilatación? Es el aumento del volumen con la temperatura, o disminución del volumen con la temperatura. ¿Es importante? Sí, es importante. A ver, la dilatación térmica del aluminio es alto o bajo. Altísimo. Altísimo. Del acero es también. Del de bajo es más, se dilata más. El de medio un poco más, el de alto porcentaje menos. Y a medida que el porcentaje de carbono aumenta, esa dilatación térmica disminuye. ¿Está claro o no? ¿Y esto en qué se usa, ingeniero? Pero nosotros no utilizamos. Sí utiliza el huevón. El concepto lo dices, ¿cuándo? Cuando vas a soldar. Si no entiendes esto, no vas a nunca entender por qué tienes que calentar la soldadura. Cuando tú estás soldando, aquí la pieza, has soldado así, ¿no? Has soldado, has calentado, has logrado pegar esto. ¿De acuerdo? Ambos se han calentado, toda esa parte está a la misma temperatura, esta parte, ¿no ven? ¿Está claro? Si la dilatación térmica de este especialmente, es muy baja, ¿Estás grabando? Sí. Otra bruja y no quiero ser con ella. ¿No hay otra mujer? ¿Nadie más? No, blanco. Maricón, entonces. Supongamos que esta es una mujer y nos hemos unido. Vamos a dormir toda la noche juntos. ¿Está claro? Bueno, y al día siguiente tenemos que separarnos. Y nos enojamos, discutimos. Discutimos y nos mandamos a la mierda. Los dos. ¿Está claro? Entonces dicen, andate, dice, no. Si yo tengo una buena dilatación térmica y él se va a querer ir,
Yo voy a ir, cuando voy, no, volveremos nomás. Porque ella tiene alta dilatación térmica. ¿Está claro o no? Pero si tenemos baja dilatación térmica, cuando él quiere ir, huevo, andate. ¿Se va o no? Entonces, ¿se desprende la soldadura o no? Sí. Cuando la dilatación térmica es muy baja, es muy difícil soldar. Y a mayor porcentaje de carbono, la dilatación térmica es muy baja. Por eso es que es difícil soldar el fierro fundido. Difícil soldar los de alto porcentaje de carbono. Muy difícil. ¿Qué tienes que hacer? Puta, ¿sabes qué? No tiene que darse cuenta, puta, que no despierten, puta, no hay que despertar, que sigan unidos. Entonces hay que calentar primero para que no se den cuenta, hay que calentarlos. Después hacerlos dormir. Después para que no se den cuenta, puta, que están unidos, hay que con calmita, mierda, no hagas bulla, carajo. O sea, la temperatura tienes que ir bajando poquito a poco, hasta que... ¿Se entendió? Entonces, cuando tienen baja dilatación térmica, en procesos de soldadura, ¿qué tienes que hacer? Precalentar y enfriar lentamente. Cuanto más lento, mejor. Incluso hay hornos de soldadura. Pues en las Españas, en laboratorios sueldas ahí, después tienes que ir graduando para que poco a poco. Porque si no, para eso te sirve. Si no, no vas a entender nunca. O también para esto. Y esto me ha pasado, porque se utiliza, todos se utilizan, pero no es de memoria, es con concepto. Cuando estaba en Apimec, vino un cura de una iglesia, nos dijo: ingeniero, nos puede ayudar con esto, si ustedes apoyan. Sí, se nos ha caído la iglesia. Como que sí, se ha caído. ¿Cómo? Estaba para dividir. Era una. No, ingeniero, así no es. Bueno, de hacer una auditoría. ¿Y qué pasa? Esto era así. Esto era de hormigón. Las columnas de hormigón, ¿no es? ¿Verdad? Bueno. Las columnas de hormigón están hechas, ¿se acuerdan? Cuando estamos llevando flexión, F hay aquí, esto sometido a tracción y esto sometido a compresión. Las cerámicas, las arcillas, en el diagrama tensión-deformación, para el acero, es lo que menos resisten, que es corte, luego tracción, luego compresión. En las arcillas, cero de tracción, ni mierda. Por eso es que el ladrillo se corta. Compresión también, corte casi nada. Compresión algo importante. Resiste muy bien a la compresión. Un ladrillo, agarras un ladrillo y le das aquí, se rompe. ¿Por qué? Por tracción. Viene un karatista, agarra, pone aquí 10 ladrillos, ¡pac! Sus dos debilidades: tracción por la flexión y fragilidad. Pero tú le dices al karatista: no quiero eso, hijo. Quiero esto, un solo ladrillo, pero en el piso todito. Romperlo. ¡Qué mierda! Ni zapateando ahí arriba. Pasa un auto encima y no lo rompe. ¿O no? ¿Has visto andarse encima del ladrillo? No se rompe, ¿no ves? No. Esta cerámica, mira, pero póngala en la fracción, se rompe. No resiste ni mierda la tracción. Entonces, el hormigón armado no es otra cosa que eso. Como es tan barato la arcilla, entonces le pone el cemento a todo. Pero como aquí abajo está la tracción y el cemento no va a resistir, ¿qué se pone? Los fierros. ¿Está? Entonces, aquí se pone fierro.
Entonces, si tú simulas así, si tú has hecho la simulación de esto así, así, has calculado todos estos fierros, en estas fuerzas, etcétera, etcétera, has calculado todos esos aceros con este tipo de apoyo. Significa esto es un apoyo móvil. ¿Qué significa? Que este puede ir y venir, ir y venir. ¿Está claro o no? Así lo dimensionaron. Pero cuando lo han fabricado, aquí, por lo tanto, en función de eso también aquí, los números de fierros, en función de esto, aquí solamente habría esto y aquí esto y aquí solamente habría esta carga. Para esto solamente han calculado un número de fierros. Para este modelo. Cuando lo han fabricado, cuando lo han construido, de ahí salían los fierros. Así sobresalían los fierros del hormigón, ¿no ve? Así, ¿de acuerdo? Y lo han soldado. Esto lo han soldado a esto. Aquí lo han soldado. Entonces, ¿en qué se ha convertido esto? Se ha vuelto en un empotramiento. ¿Está claro o no? Y en este empotramiento, ¿esto puede ir y venir o no? No. Pero este era de acero. ¿Y se dilata y se contrae o no? Sí. Entonces, aquí la dilatación, aparte de estas fuerzas, la dilatación actúa o no. Y son fuerzas pues increíbles. ¿Qué ha hecho a la pared? Lo ha abierto. Como esto no estaba diseñado para eso, a la mierda todo se ha venido abajo. ¿Por qué? Por no haber tomado en cuenta la dilatación térmica. Los de bajo porcentaje de carbono tienen alta dilatación térmica. Entonces, si tú haces bases de hormigón, o haces así y construyes así, que significa que este apoyo debería haber sido libre, y hay formas de hacer que sea libre, se colocan riencitos, hay diferentes formas para que este en la noche vaya, vuelva, de noche de día vuelva. O la otra es que digas, no va a ser empotrado, entonces esta columna, si solamente fuera apoyado, sería diseñado, calculado así. Si fuera empotrado, ¿cómo va a ser? Va a tener esto y va a tener este momento flector. Entonces aquí la cantidad de fierros es diferente. Y no se va a caer. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. Entonces, cada propiedad tienes que entenderla y tienes que ver los materiales en función a eso. ¿De acuerdo? La otra es la resistencia a tensiones. A ver, ¿qué tensiones conoces? A ver tú, ¿qué tensiones conoces? ¿Has llevado resistencia o no? ¿No has llevado resistencia de materiales? ¿Cómo te van a dar elementos uno sin resistencia de material? ¿Sí? Lo bueno es que va a probar resis. ¿Cómo? Pues, ¿cómo va a estar? ¿Quiénes no han probado resis? ¿El único? ¿Todos han probado resis? Levanten la mano los que han probado resis. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te ha dado estas materias sin resis? Ha sido decisión propia. ¿El sistema te puede abrir? Extrañamente sí. Eso es cierto. Eso es cierto, hijo. Hay muchas materias que no. No sé si podrás rendir elementos sin resistencia. No creo. Bueno, entonces tú, ¿qué tensiones conoces? Tracción, presión. ¿Tú? ¿Qué tensiones conoces? Presión última. ¿Vos? ¿Tracción? Sí, ¿Qué más? presión. ¿Qué más? ¿No? Corte. No. ¿Qué más conoces?
Torsión, flexión, torsión, tracción, compresión. Esas son las tensiones. ¿Qué dicen los demás? Solamente tracción, compresión y todo. Ah, porque saben ustedes ya han llevado conmigo sin elementos. No solamente hay 3 tipos de tensión, los otros son efectos. Combinados. Los efectos que puede haber un sistema de fuerzas en un sólido, ¿qué efectos puede producir? Tracción pura, compresión pura, ¿está claro? Sí. Flexión pura, torsión pura o combinación de efectos, flexo, traxo, torsión, flexo, torsión. Pero tensiones solamente hay 3, que es tracción, compresión, corte. Por ejemplo, la flexión produce tracción, compresión, corte. Abajo tracción, arriba compresión y corte. La torsión, ¿qué produce? Tracción, compresión y corte. Corte, que en valor es el mismo, se lleva en resis, pero hace tracción, compresión y corte. Es decir, solamente hay 3 tipos de tensiones: tracción, compresión y corte. Efectos hay muchos. ¿Está claro? Entonces, el comportamiento de los materiales, de acuerdo al comportamiento de los materiales a estas tensiones, se dividen en 2 grandes grupos. ¿Cuáles son? Los dúctiles y los frágiles. ¿Cuáles son los dúctiles? Casi todos los metales, el acero, el aluminio, el bronce, el cobre, casi todos. ¿Cuáles son los frágiles? Las arcillas, el cemento, el vidrio. Bueno, en los materiales dúctiles del acero, lo que menos resiste es el corte. Luego, tracción, luego compresión. La tracción es esto lo que viene en catálogos. Para el acero viene esto en catálogo, ¿verdad? Después vamos a ver cuál, entre estos vamos a ver después todavía cuál resistencia limita la flexión, al elástico, de fluencia y de rotura. Pero viene así. Entonces, si yo estoy dimensionando al corte, a la torsión, necesito corte. Entonces, como este es aproximadamente 0,5 del sigma de tracción. Y a la compresión, aproximadamente 2 veces el sigma de tracción. En los frágiles, sigma de tracción es 0, les he dicho del ladrillo, de la cerámica. Corte, poquito más, también casi 0, pero resistencia a la compresión importante. ¿Está? Entonces, dentro los mismos dúctiles, ahora como en función a la resistencia a estos parámetros, también se van a clasificar estos. Hemos dicho, por ejemplo, el aluminio, el bronce, el cromo, estos tienen bajo. En cambio, estos tienen, los aceros tienen mayor resistencia a tensiones que cobre, el bronce. ¿No? ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más hay? Facilidad de mecanizado. Por ejemplo, el mecanizado tiene que ir por arranque de viruta. Por arranque de viruta. Cuanto un material es más duro, es más difícil de cortar por arranque de viruta, ¿no? En arranque de viruta hay 2 formas. Y esto ustedes pueden ver. Esto no sé si es parte de... Esto es simplemente como por arranque de viruta hay un por corte puro o por desgarramiento. Ustedes van a ver así. Por ejemplo, si nosotros estamos fresando, así, tú puedes hacer
en contracorriente o a favor de la corriente. Si es en contracorriente, así, así, y aquí está la herramienta, entonces esto viene aquí, ¿no? Aquí las fuerzas de corte para cortar, esto es por desgasamiento. ¿Por qué por desgasamiento? Porque es como cuando uno pela la caña. Cuando tú vas a pelar la caña, cortas, ¿no? Para cortar, el primero es difícil, ¿no? Es duro. Pero una vez que cortas, ¿se cose o no se cose? Facilito se cose, ¿no ves? Porque por delante ya se está cortando, se está desgasando. Entonces las fuerzas de corte aquí son bajas. Pero en esa caña, cuando tú le haces así, esa caña sale, esa caña que se ha desgasado así, ¿el acabado es fino o es rugoso? Rugoso. Rugoso. Entonces el acabado aquí es rugoso. ¿Claro? En cambio, cuando es a favor de la corriente, así, esto está yendo así, y este también está cortando aquí, tan corta así, a favor de la corriente, el corte es el corte puro. Pero para el corte, para la caña, para cortar puro es duro, se necesita más fuerza, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, entonces las fuerzas de corte son más grandes. Pero el acabado, ¿cómo es? Fino. Y de hecho, ver la caña, cortarle así, con el cuchillito, mierda, finito. Pero si lo desgasas, entonces, esta facilidad, otros tienen más facilidad, menos facilidad de ser procesados por arranque de viruta. Ahora, un material blando tampoco. A ver, tornea el bronce, hemos dicho que no es duro, ¿no ve? A ver, tornea bronce. Mierda, que se empasta, se mete. Si no es la cuchilla, es lo más difícil de tornear el bronce, especialmente de fresar. O tornea una masa de pan puedes tornear. No, porque es demasiado blando, no hay corte, no hay desgarramiento. Entonces hay materiales que tienen facilidad. Por eso es entonces, cuando tú estás haciendo, y tú vas a hacer un trabajo de gran calidad, quieres ahorrar energía, ahorrar tiempo, por eso es que el desbaste, cuando estás haciendo engranajes, por ejemplo, el desbaste siempre debe ser en contracorriente. Las primeras pasadas, para sacar de alta cantidad, sale rugoso. Pero tú, y puedes subir hasta en aluminio de 3, 4, 5 milímetros de tiros de los pasados. Porque fuerza de corte pasa, se desgasta. Pero sale tan rugoso. Si quieres ser fino, entonces le dejas unas 2, 3 decimitas para darle la última pasadita en contracorriente. Giras. En vez de que esté girando así la cuchilla, gira al otro lado. En vez de que esté girando así, haces girar así. Entonces, a favor de la corriente. Pero tiene que ser la midita así. Y esto es tan importante. Sabes que nosotros antes, estos cursos de engranajes, que seguramente lo van a hacer, lo hacíamos en el paso. En el paso por canchas, como nos cobraban primero, y iban allá. Y N veces les dicen los locales, cuidado me estén haciendo a favor de la corriente, se van a fijar esta bobada, porque las fuerzas de corte son muy grandes. Qué miedo, pero tú de miedo has tirado a favor de la corriente con 3, 4 milímetros de aluminio, que el árbol lo ha hecho mierda, lo ha doblado, nunca más hemos llegado. Nunca. Las fuerzas de corte dependen mucho del corte, por desgarramiento o corte puro. Por desgarramiento puedes meterle harto, por corte puro apenas décimas, porque las fuerzas de corte son muy elevadas. ¿Está claro? Pero esto es arranque de viruta. ¿Qué proceso de arranque de viruta conocemos? Torneado, fresado, los más comunes. ¿Qué más? Todos.
¿Qué se llama? No, pues es lo mismo. ¿Qué se llama? Así vas a decir, a ver, allá afuera. Es lo mismo, taladrado. Taladrado, ¿qué más? No conozco más. ¿Cómo que no vas a conocer más? Cepillado. ¿Ah? Cepillado. ¿Qué más? Esmerilado. Rectificado, esmerilado, todo lo que es rectificación. O sea, de que es por abrasión, pero arranque viruto. Arranque viruto. Cepillado, limado, lijado. Todos esos son por arranque de viruta. No la lima es por arranque de viruta. Bueno, creo que eso es todo, ¿no? En cuanto a propiedades mecánicas. Estoy olvidando. Soldabilidad, ya hemos dicho, la capacidad o no de soldarse. Templabilidad. Es la capacidad de un material a cambiar de sus propiedades mecánicas, tenacidad, fragilidad, dureza, a través simplemente del cambio de temperaturas. Algunos son, por ejemplo, los aceros. El aluminio, en algunos casos puede ser templable, pero la fundición gris no se puede templar. El acero de bajo porcentaje de carbono no se puede templar. Los aceros de mediano alto porcentaje de carbono sí se pueden templar. ¿Qué es el temple? No es otra cosa que el endurecimiento de la superficie de un material blando tenaz, lo subes, después vamos a ver eso, que tiene que subirse a la temperatura de temple en el diagrama hierro-carbono. El diagrama hierro-carbono tienen que dominar, Yocayas, dominar. ¿Sabes qué es dominar? Leer así. Entonces ese diagrama tenemos que pasar eso, estar más o menos 1 hora por cada pulgada de espesor y después dejar enfriar dependiendo qué tipo de materiales. Este enfriamiento tiene que ser rápido, pero rápido es algo, ¿cómo te puedo decir? Rápido puede ser en aceite, en agua, en salmuera o puede ser en el horno. Eso es relativo al material. Por ejemplo, si es un acero de alto porcentaje de carbono, si yo lo enfrío al agua, no va a ser para ni mierda. Se va a partir. Tiene que ser en el horno, para eso es rápido. En cambio, para el acero de mediano porcentaje de carbono, tiene que ser al aceite. ¿Está claro? Entonces, ¿para qué sirve eso? Para mantener un arma tenaz y lograr una superficie dura. Las culturas que han logrado desarrollar esto, muchos años han sido los que han dominado el antiguo mundo. Porque si un material es tenaz, es blando. Entonces, la cortaba un cuello, cortaba el otro, cortaba la otra, a la mierda ya no cortaba porque se ha vuelto motoso. Entonces el otro, ¡pum!, lo mataba. Entonces, ¿qué han hecho? Mierda, han hecho una espada dura. Mierda, cortaba un cogote, otro, puta, cortaba, no se motosaba nunca. Hasta que algún desgraciado hizo un escudo, ¡pum!, le puso, ¿qué se hizo el gozo? Se hizo mierda, triste. Porque es material duro, no sirve, ¿no ves? Pero algún pendejo ha logrado los dos en uno solo. Que sea duro, que sea tenaz. Entonces cortaba cuellos aquí, cuellos allá, la mierda, nunca se desgasta. Pone el escudo, ¡pum!, no se rompe. Es la mejor espada del mundo. Se han dominado los romanos. ¿Entiendes? Ese es temple. Está claro. Ahora, ¿todos los materiales se pueden templar? No. Vamos a ver después, cuando entremos a los materiales, que los aceros de bajo porcentaje de carbono no se pueden templar. Pero ¿qué pasa si quiero realmente que tener un arma muy tenaz? Porque ¿cuál es más tenaz? ¿El de bajo o el de alto porcentaje del carbono? El de bajo. Necesito muy tenaz para un engranaje, por ejemplo, que va a trabajar de alto impacto. Y que sea muy duro. ¿Puedo templar un acero de bajo porcentaje? No. Cromar, caro. ¿Qué hago? Cementar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En una cajita
Ahí adentro pongo la pieza y le pongo carbono. Carbón. Y lo caliento hasta la temperatura de oxidación. ¿Para qué? Para que la superficie absorba el carbono. Y al enfriarse que se vuelva duro. Entonces, ese material es mucho más tenaz que el templado. Y mucho más duro. ¿Por qué? Le estoy dando cementita. Y la cementita, he dicho, es más duro que la martencita. Porque cuando uno está templando, ¿qué logra martencita? 40, 35 a 45 rojo el C. La cementita es 60 rojo el C. Entonces es más duro. Claro que el proceso es más caro. ¿Se entendió? Así como estoy hablando, hijita, así tienes que salir de esta materia. Solo así allá afuera vas a poder trabajar. Si no, ni mierda. ¿Te has dado cuenta cuán ignorante estás ahora? ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces tienes que estudiar mucho, ¿no? Sí. Muchísimo. Tienes que amar. Estudiar día y noche, día y noche. ¿Está claro? Sí. En el primer capítulo terminamos todo lo que es propiedades. Ya, ahora, cada uno de los materiales ustedes tienen que estudiar y aprender en función de esto que les estoy diciendo. ¿Está? Acero. Repasen rápidamente. El primero que es ductilidad. ¿Es dúctil? No. ¿Es maleable? ¿Es tenaz? ¿Está? Aceros de, ¿cómo se clasifica? Mediano, bajo y alto, ¿no? Por ejemplo, los de bajo. ¿Es dúctil? Sí. Sí. ¿Es tenaz? Sí. Sí. Después, ¿es maleable? Sí. ¿Resiste la oxidación? No. No. ¿Dilataciones térmicas? Altas. Altas. ¿Puede ser fácil de soldar entonces? Sí. Después, ¿qué más hemos dicho? ¿Dureza? Baja. Más o menos. ¿Cuánto? 10 a 15 rojo el C. Más o menos. Más duro que el aluminio, más duro que el otro, pero menos duro que el otro. ¿Resistencia a tensiones? Más que el aluminio, más que el acero, más o menos. ¿Cuánto? Resistencia a tensiones debajo. Eso tiene que mirar. ¿Saben qué? Hay algunas cositas así. Por ejemplo, eso sale desde 10 ¿Hasta 30? hasta 10-30, ¿no? ¿Qué significa esto? Que su sigma de fluencia, el sigma elástico, es entre 2100 a los 3000 kilogramos por centímetro cuadrado. 10-30. ¿Está? Por ejemplo, 10-45. ¿Cuánto será aproximadamente su sigma elástico? 4500. 4500. Resistencia última a la tracción. Esto multiplico por esto, más o menos el 40% de esto, más o menos sería unos 8000 resistencia última a la tracción. Entonces, es relativamente duro. En cambio del aluminio, 800. Resistencia última a la tracción, 800. Elástico, 30, 40. Bajísimo. Entonces te ubicas. Hemos dicho resistencia, soldabilidad, fácil. Maquinabilidad, fácil. Y así. Entonces rápidamente te das cuenta. Desventajas. ¿Cuáles son las principales ventajas entonces? Resistencia, buena tensión. No está mal en relación a los demás, para la madera, al aluminio, buena tensión. Maleable, se puede conformar, se puede hacer chapa, se puede doblar, se puede hacer lo que sea. ¿Lo veo o no? Soldable, muy fácil de soldar. ¿En qué vas a utilizar? En todo lo que es carpintería metálica. Todo lo que es cerrajería. Pero ¿cuál es su desventaja? ¿Qué sé? Sí, entonces ¿qué tienes que hacer? Pintar. Un anticorrosivo, algo que lo proteja.
para un resort, un resort. ¿Qué hora es? No, ya me tengo que ir. Mañana, ¿qué hora nos toca? Mañana tenemos.